Nos da mucho gusto volver a ser anfitriones hoy de Luis Munguía Corella. Él es el responsable de la Comisión Nacional del Salario Mínimo y pues hoy, como en otras ocasiones, le damos la bienvenida porque también es un año muy relevante. Bienvenido, Luis. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Yo empezaría por preguntarte, Luis Munguía, el, el alcance del nuevo aumento al salario mínimo. Veo que nos estamos comparando, estamos utilizando la base Ujú. eh, con pesos estimados a diciembre del 95. Estamos utilizando la base de 1976 Ujú. como la última vez que tuvimos un salario más o menos alto, y ahora ya lo hemos alcanzado, dice el gráfico. ¿Cómo no nos explica esa parte, la parte donde ya alcanza el salario a ese momento clave en el salario mínimo de México? Sí, claro. Pues bueno, nomás rápido para subir el salario mínimo, ¿no? Recientemente lo aprobamos, sube en enero, 13%, 5% en el norte del país. Si quieren, ahorita hablamos por qué, ¿no? Se diferenció. Y eso que mencionas específicamente aplica en el norte del país. El norte del país ya el salario mínimo va a llegar con este incremento a casi 420 pesos, que esto es superior al salario mínimo de 1976, que es el más alto, no era el más alto de la historia, que era como más o menos 400 y poquitos pesos. Entonces sí, se logra eso en el norte, que quiere decir que por primera vez desde 1976 los trabajadores tienen otra vez ese poder adquisitivo, o al menos el salario mínimo, ¿no? Tiene ese poder adquisitivo. En el resto del país o en la zona del salario mínimo general todavía no llegamos. Justo cuando se alcance la meta que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum de llegar a 2.5 canastas básicas, estaríamos ya superando también para el resto del país este máximo histórico y ya tendríamos, pues el salario mínimo habría recuperado todo lo que perdió durante los años 80 y 90. Ha pasado Ujú. medio siglo desde que, o casi medio siglo, desde que el salario mínimo alcanzó su máximo nivel y casi medio siglo después, estamos hablando de 49 años, Ujú. vuelve, digamos, a aproximarse a ese poder de compra. En estos 50 años, casi medio siglo, pues ha habido una política, hubo una política de sofocamiento de los salarios mínimos y del poder de compra de los mismos, y en un lapso muy breve, tan pronto como 7 años, se ha vuelto a generar eh, ese poder de compra, lo cual implica, Luis, que las políticas públicas, las decisiones de política pública son fundamentales entre un modelo y otro. Sí, la verdad es una decisión de política pública y también creo que es una decisión de voluntad política y una mezcla también de factores como la profesionalización de la CONASAMI, ¿no? Que ha permitido que el salario mínimo haya subido tanto tan poco tiempo, ¿no? Porque yo pienso siempre esto, ¿no? O sea, hubo una voluntad muy fuerte de, obviamente, un gobierno que cree, ¿no? En el salario mínimo, cree que debe subir, cree que va a beneficiar a los trabajadores y eso sin duda si no está esa parte, no sube tanto el salario mínimo. La otra parte, pues que les digo, es esta profesionalización de la CONASAMI ayuda mucho, ¿no? Porque no se hace de golpe, se va haciendo de manera, pues sí acelerada, pero con cuidado, ¿no? Analizando si va a tener impacto en la inflación y siempre con esta información muy relevante para que los trabajadores y también los empresarios sepan qué está pasando, ¿no? Hacia dónde va. Y eso, pues es un giro completamente a lo que había antes, que como bien mencionas, pues yo detecto como dos etapas, ¿no? O sea, porque luego Sí. creo que siempre lo englobamos todo como el neoliberalismo, ¿no? Pero en realidad creo que el neoliberalismo empieza por una crisis. Hubo una crisis fuerte económica en México
que inicia a finales de los 70 y a principios de los 80 ya consolidado, pues de hiperinflación, estancamiento, no había crecimiento económico, todo derivado de pues malas decisiones de endeudarse cuando no había suficiente para hacerlo, etcétera. Y entonces esa crisis provoca este cambio de paradigma al neoliberalismo y ya en el neoliberalismo cuando entra, yo creo que realmente en vigor, o sea, podríamos decir que empieza con De la Madrid, pero ya fuerte, fuerte es con Salinas. O sea, Salinas es el epítome, ¿no? Del neoliberalismo, toda su ideología y todo su gobierno es así. Y ahí el salario mínimo ya había perdido el 75% del poder adquisitivo cuando llega Salinas, ya estaba por los suelos. La decisión de Salinas y luego Cedillo y luego Fox, etcétera, es que no suba, ¿no? Es que dicen, no, así está muy bien, así abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues queremos competir con los extranjeros y que vengan aquí a México. Bueno, cosas que ya hemos platicado muchas veces. Y entonces esa es una decisión de política. Lo otro es lo rebasó, ¿no? O sea, fue una crisis, no se logró hacer nada, el gobierno decide dejar caer los salarios, pero porque no sabe ni qué hacer, realmente están en una convulsión total. Pero en los 90 con Salinas, ahí sí es una decisión, no es una decisión de no, pues no, que no suba y así se mantiene. Y ahora es una decisión también muy fuerte de política de que suba, ¿no? Que suba el salario y pues sí se logra estos incrementos tan, pues muy, muy importantes de los últimos 7. Ahora es el octavo, va a ser el octavo incremento de los últimos años. Es curioso porque exactamente hace 50 años, hace medio siglo, por estas fechas más o menos, un poco después, México estaba entrando al fin del modelo de sustitución de importaciones. Empezaba una mega crisis. 1976 es marcado por una crisis tremenda. No hay muchos datos, por ejemplo, de los niveles que había de pobreza antes y después, pero imagínense ustedes, hasta los cálculos que hay se quedan rabones. Algunos creen que para 77, 78 ya hasta el 80% de la población estaba en condiciones de pobreza. En México, imagínense, 80% es un montón. Pero al mismo tiempo, Luis, 50 años después, cuando alcanzamos este nuevo, aunque sea en el norte de México, pero el salario lleva esa ruta ya hacia la recuperación. Ahora que lo alcanza el norte, 50 años después, es poético pensar que realmente sí hay unas condiciones muy distintas al momento de la cresta, digamos, del salario hace 50 años. Las condiciones son completamente distintas hoy. Definitivamente son completamente distintas. Desde el punto de vista también de lo que mencionas, justo no hay un número oficial de cuánta gente había en pobreza en esa época. No se medía, digamos, de una manera, no había un instituto, o sea, sí había, pero no lo estaban midiendo. Y entonces se empieza a medir después, ¿no? O sea, como en los 90 es donde empiezan a hacer las primeras mediciones. Pero hay, pues, algunos autores, académicos que sí estiman algo similar a lo que dices tú, como un 80%, sobre todo en esta crisis, ¿no? Que, pues, obviamente tuvo consecuencias que no están registradas con estadística, pero sí con historia, ¿no? Con hechos de cómo, pues, imagínense nada más, pues, 75% del poder adquisitivo, pues, perder tres cuartas partes de lo que ganas, o sea, literal, te alcanza para un cuarto de lo que ganabas. Y esto, aparte, siempre les comento también, el salario mínimo en el tiempo del priismo estaba vinculado a todo, ¿no? Y era una decisión también, estaba diseñado así, el corporativismo priista, porque el gobierno tenía este poder de decir, si el salario mínimo sube 3%, todos los salarios subían 3%. Y era un acuerdo, digamos, estaban ahí todos los empresarios que eran amigos del gobierno y todos los sindicatos charros que eran amigos del gobierno y se decidía, ¿no? Así una cúpula pequeña. Entonces, eso cayó en todo el país, no nada más es el salario mínimo, todos los salarios perdieron un poder adquisitivo más o menos parecido. Entonces, pues obviamente, pues aumentó muchísimo la pobreza en ese periodo. Luego ya se empieza a medir y pues ahorita el contraste que dices tú es enorme, porque justo por el salario mínimo, pues salen de pobreza millones de personas, ¿no? Que era algo que, pues muchos años, muchos decían que suba y va a tener un impacto positivo y se demuestra, ¿no? Pues, de los que han salido de pobreza, pues el 6.6 millones que solo sean por el salario mínimo, que es un poquito menos de la mitad, pero por ahí anda, pues es un número muy sorprendente y era tan simple como, pues,
pues pagar un poco más, ¿no? Digo, tampoco crean que el salario mínimo, yo no considero que ya es suficiente y que la gente que lo gana tiene cubiertas sus necesidades básicas, pero al menos es más alto. Y con ese poquito, que pues es mucho, pues, pero que es una cantidad no tan grande, sigue, ya hemos visto cómo cambió tanto, pues, no tanta gente saliendo de la pobreza, tanta gente, pues, gastando más. El norte del país, que es donde el salario mínimo es más alto, tiene el consumo más alto del país. Las empresas pequeñas allá están bien con el salario mínimo porque venden más, ¿no? O sea, sí ha habido un cambio también de paradigma de las empresas, de aceptar como en la pandemia, por ejemplo, cae todo el empleo y en el norte cae menos, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué? Pues porque las empresas siguen vendiendo, porque hay más ingreso, ¿no? Y entonces se reviven también estas ideas un poco de esa economía donde, pues más keynesiana, ¿no? Donde pues sí, sí vale la pena tener un mercado interno, sí sirve, sí ayuda, sobre todo a las más pequeñas empresas. Y antes pues se había olvidado, ¿no? En serio sí era un tema que ya no estaba en la mesa de... Lo importante era exportar y ya, ¿no? Entonces sí, sí cambió bastante. Luis, como presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es una entidad que está integrada por expertos, por economistas, como tú lo eres, eh, y que han estudiado también cómo gravita el aumento a los salarios mínimos en el combate a la pobreza. Hay estimaciones, hay proyecciones de cómo podría haber otro descenso importante en el número de pobres en México, digamos, hacia el final del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, sí, sí hemos hecho algunas proyecciones que la verdad pues hay que leerlas con cuidado porque nunca se sabe exactamente qué va a pasar. Hay imponderables, claro. Sí, hay imponderables y hay cosas que no se pueden controlar. Y también otra cosa importante es que el ritmo de personas que sale de la pobreza debería de no ser tan alto como fue en el sexenio anterior, porque en el sexenio anterior pues subió más rápido el salario mínimo y además había más gente que estaba ahí, ¿no? En el salario, ganando ese nivel de ingreso. Y ahorita cada vez pues como empuja, ¿no? Los salarios de los demás trabajadores, pues el impacto debería de ser menor, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta, sí hemos hecho estimaciones y más o menos nos dan que saldrían otros 2.5 millones de personas de la pobreza para 2030, que no es tan grande como el 6.6 millones que salieron de la pobreza en el sexenio anterior, con puro salario mínimo, ¿eh? No, no estoy hablando de todos los programas sociales, porque evidentemente, por ejemplo, si el gobierno sigue con el programa de pensiones, hay planes, por ejemplo, de mejorar el sistema de salud, ¿no? De credencializar gente. Todo eso también va a tener un impacto fuerte en la pobreza, ¿no? Pero el salario mínimo en específico, ese es el cálculo que nosotros tenemos. No vamos a saber hasta después, obviamente, como les digo. Vamos a hacer un corte a mediados del sexenio porque vamos a tener ya el dato del 2026, ¿no? Sí. De la ENIC, que es con lo que se mide la pobreza de una manera más adecuada. Y entonces vamos a ver cuántos salieron, ¿no? Pero sí, esa es más o menos nuestra estimación ahorita. Si todo sigue como está, ¿no? Algo así, asumiendo que no cambia las cosas tanto. Ujú. Cuando ya vemos la evolución del salario mínimo general en el gráfico, es más fácil advertir que después de la crisis del 76 nos vamos directamente a pues a la caída del salario así de manera dramática, dramática, y luego empieza un tremendo llano. El llano en el que se sostiene el salario deprimido, deprimido, deprimido hasta la llegada del presidente López Obrador, que empieza pues una cresta súper pronunciada, y ahí están los datos que son muy dramáticos en ese sentido. Ahora, el gráfico también marca periodos, Luis, no sé si lo compartas. 76, la crisis, y luego 82, el inicio del liberalismo más tímido, pero ya después con Salinas meter a fuerza en el calzador el salario, y ahí se marca. ¿Lo considerarías así, el periodo de depresión del salario que le corresponde al neoliberalismo? Sí, 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 justo como es lo que la historia que platicaba al principio está muy fácil de verse en esa gráfica. Creo que
pocas veces una gráfica explica tanto la historia de algo, ¿no? O sea, realmente de cosas que pasaron detrás políticas, o sea, porque no nomás es el salario. Y justamente ocurre eso. El 76 es el máximo. De hecho, esa gráfica se puede extender hacia atrás y se ve como justo cuando inicia el periodo postrevolucionario y cómo tímidamente fue subiendo el salario mínimo, cómo en los años 60 por problemas como el movimiento del 68 sube más, ¿no? Porque hay una reacción del gobierno, ¿no? De decir, no, pues hay que dar más salarios, no vaya a ser que se vuelva comunista el país o algo así. Y entonces suben y salarios también, el salario mínimo sube y todos los salarios suben también. Y entonces se ve todo eso y justo como dices tú, a partir de ese año hay una crisis y se ve la crisis, ¿no? Cae el salario mínimo y todos los salarios, insisto, de manera abrupta, 75% en pues yo creo 10 años, cuando mucho, ¿eh? O sea, en ese periodo, muy rápido, aceleradamente, cae. Y en esa época sí hay anécdotas, digo, aquí en Conasami, de cómo se reunía el consejo y sí que de un mes a otro le daban otro incremento, le daban otro incremento, pero siempre por debajo de lo que estaba subiendo la inflación. Y se va perdiendo, se va perdiendo. Y en un punto sí se decide aquí mismo también como, pues ya, ¿no? Ya no hay que subirle más. Porque entre más le subimos, o sea, hay un argumento aquí, luego les podemos compartir, están públicas las minutas, donde dicen, ya no vale la pena subirle el salario mínimo porque de todas maneras la inflación va a subir más y entonces solo estamos provocando este espiral inflacionario y deciden ya no hacerlo y es cuando cae más todavía. Y entonces ya en los años 90, o sea, cuando les digo siempre porque ahí es más o menos cuando entra Salinas, pues ya están en los suelos, ¿eh? Ahí ya es donde toca el piso, el fondo, pues. Y su decisión, porque aparte era muy presidencial en esa época, ¿no? La decisión de él y de, pues, Hacienda, no sé, fue ya no que nos suba, ¿no? Porque vamos a abrir el país, vamos a abrirnos el comercio. Y las recetas de Chicago dicen que si tenemos costos bajos, van a venir las inversiones y eso va a hacer que crezca el país, ¿no? Que si va a ser crecimiento equitativo o no, eso no estaba en la mesa, no se hablaba, solo era crecer. Y pues no, ni siquiera creció tanto, digo, el país, ¿no? Tampoco es como que haya sido la panacea, digo, sí hubo crecimiento, pero no tanto. Y pues sí hubo pues este tema claramente de que pues aumentó la desigualdad y la pobreza, ¿no? Sin lugar a dudas. Y así se mantiene. Y como dices tú, es todo ese plano de todo, ese es el periodo neoliberal como ya establecido, ¿no? Ya, el otro es como un proto-neoliberalismo, yo siempre siento, el de Miguel de la Madrid. Pero el de Sí. Salinas ya ya tiene todas las recetas tal cual como dictaba en ese tiempo Fondo Monetario Internacional, la Escuela de Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí. Ahora, uno le entiende efectivamente que alguien que fue educado como Carlos Salinas en esa escuela, en las universidades como Yale, como Harvard, como las que formaron a él, a Pedro Aspe, pues yo no, pues sí lo entiendo, esa ortodoxia acomodada a las circunstancias de México. Pero alguien, por ejemplo, como Fox, que ni estudió, literalmente, Ujú. alguien como Felipe Calderón, que era abogado, y alguien como Enrique Peña Nieto, que tampoco estudió, un abogadillo mediocre de la Universidad Panamericana, que hasta le da pena, que hayan aplicado de la misma manera la política salarial, laboral, pues sí parece un contrasentido, pero era al final de cuentas la ortodoxia, ¿no? Es que es verdad lo que dices de que el presidente específico, o sea, los presidentes Salinas de Gortari y Cedillo, los dos son estudiosos son economistas, son técnicos, son tecnócratas los dos, y los dos vienen de escuelas de Estados Unidos y los dos creen en estas ideas, ¿no? Como muy claramente. Pero los que siguen, los panistas, que ya son como rompen con eso, o sea, no son tecnócratas, los presidentes se siguen rodeando pues de ese mismo grupo de economistas, de ese mismo grupo de ideologías. O sea, creo que el sector empresarial, por ejemplo, de México, pues sí hizo su trabajo fuerte, su lobby lo hizo muy bien, ¿no? Porque es que no es solo el gobierno, pues no, si hay una cámara, un grupo de empresarios que van junto, ¿no? Con el gobierno. También se nota mucho eso en Conasami porque hay momentos en la historia de estos de no subir el salario mínimo que aunque en la Conasami siempre la mayoría de los consejeros del sector trabajador son pues de sindicatos tradicionales como la CTM, etcétera, pero hubo momentos en que votaron en contra.
Y siempre el sector empresarial votó a favor, ¿no? O sea, el gobierno y el sector empresarial era una mancuerna, ¿no? De no subir el salario mínimo, la liberalización de la economía. Entonces, ellos mismos, los mismos empresarios que habían comprado todas las empresas del Estado, ¿no? Como Telmex, que compró Slim, TV Azteca, que compró Salinas Pliego, ¿no? Que casi se las regalaron. Entonces, ellos eran parte, ¿no? De esto. Entonces, llega el PAN y no hay un cambio realmente del poder económico. El poder económico es el mismo, ¿no? Él sigue siendo, todavía, de hecho, todavía siguen siendo los mismos de siempre. No, a lo mejor ahora ya no los escuchan tanto o casi nada, pero en ese momento sí, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que yo estaba muy chico, ¿no? Era un niño todavía casi, pero cuando llegó Fox, se hablaba de, llegó el gobierno de los empresarios, y así era la frase, y así lo vendían, y era como un gabinete de puro empresario, ¿eh? O sea, era gente que había estado en el sector privado todos, porque aparte la onda de Fox es que él venía de ser gerente de Coca-Cola, algo así, entonces todos eran como la onda empresarial y pues sus asesores de todos ellos seguían siendo pues el mismo corte neoliberal que era lo que prevalecía, ¿no? En Bueno, México. el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, Sí, justo. con Fox, y Agustín Carstens con Felipe Calderón. Exactamente. Bueno, Carstens es de la escuela de Chicago. Él estudió allá, ¿no? Es de Chicago, ¿no? Yo lo conocí cuando estuve en Banco de México, ¿no? Y sí, es una persona. La verdad, lo único que sí le reconozco es que nunca fue. No era pedante, ¿no? Porque otros como Gil Díaz, a Pedro Aspe, son personas pedantes, ¿no? O sea, que trataban mal a la gente, los trataban a todos como tontos, etcétera. Y Carstens no, Carstens sí era una persona más amable, pero sí creía muchísimo en este sistema, en el neoliberalismo, estaba entrenado en esas escuelas y sigue en ese mundo, ¿no? O sea, trabaja en el BIS ahorita, que es el Banco Europeo que está afiliado al Fondo Monetario Internacional, o sea, sigue en esos ambientes, ¿no? Él, pero justo sí era pues un economista de ese mismo corte, entonces no cambió el grupo como que realmente coordinaba la política económica, a pesar de que el presidente no fuera economista. Ujú. En algún momento platicamos, Luis, sobre el uso de la herramienta del salario para abatir la pobreza, cómo sirvió durante el sexenio del presidente López Obrador y ahora mismo cómo servirá. Al mismo tiempo platicábamos de que en algún punto esa herramienta tendrá un desgaste que va a ser, es previsible y es hasta natural que se dé, y que habría que experimentar con algunos otros modelos, una combinación de políticas públicas que pudiera permitir mantener el ritmo, pues cada vez va a ser menor, de rescate de ciudadanos de la pobreza. Ese modelo que ustedes han estado, me imagino, trabajando, está ya empezando a voltear hacia algunas cosas. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Y esta es mi última pregunta. Gracias, Luis. Sí, claro. Sí, es verdad, el salario mínimo pues tiene un límite, ¿no? No puede subir para siempre, indefinidamente, al menos no en este número, en este doble dígito que le gusta decir al sector financiero, pero sí, pues va a seguir al menos hasta el final del sexenio en doble dígito. Y después de ahí, quizá no, quizá tenga un incremento mucho más moderado, porque pues tienes que dar un poco de espacio también al sector productivo para que crezca, ¿no? Entonces, tiene que crecer la economía. Es importante que crezca la economía para poder seguir repartiendo el pastel, que básicamente eso es lo que hace el salario mínimo, ¿no? Hay una tasa de ganancia enorme en México y de ahí le estás cortando cachitos para que se baje a salarios y le llegue a los trabajadores. Pero si ya no crece más estas ganancias, pues ya no puedes seguir subiendo tanto el salario mínimo porque ya pues, se vuelve inviable porque ya no hay de dónde cortarle, digamos. Entonces, es un límite que va a tener, que pues todavía hay que ver qué pasa en el 2030, cómo llegamos, etcétera, ¿no? Ahora, otras políticas públicas que tienen que hacerse para pues seguir reduciendo la pobreza en México, tienen que ver con pues varios factores. Uno es la formalización. El salario mínimo tiene un impacto en el informal, también en el sector informal. Los trabajadores informales ganan más cuando sube el salario mínimo. Y esto es un poco triste que ocurra, pero ocurre, y es porque los trabajadores en México, muchos, el 30 y tantos, 34%, están en industria formal, están en una empresa formal. Y las empresas mexicanas formales tienden a tener trabajadores
que sí están en el IMSS y que no están en el IMSS. Por ejemplo, la industria de la construcción es muy común que tenga unos albañiles en el IMSS y unos albañiles que no están en el IMSS. Y les pagan más o menos lo mismo, ¿no? Casi todos ganan salario mínimo. Pero cuando sube el salario mínimo a los formales, pues los informales que están al lado, pues reclaman, ¿no? Entonces también les suben. Entonces, por eso casi el efecto principal de la informalidad es ese, pero no es suficiente porque pues no siempre ocurre. Muchas empresas dicen, pues no, porque tú ni siquiera estás en el IMSS o hay mil formas de evadirlo. Entonces, creo que un reto muy grande es cómo formalizar más gente, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha formalizado gente porque se ha vuelto más llamativo el sector formal, es más atractivo más bien, pues tenemos que pensar en qué se puede hacer. Entonces, varias cosas que se han empezado a trabajar como por sectores, pues una fue formalizar a todos los trabajadores que son repartidores y que son choferes de Uber y de Didi y todas estas empresas de plataformas. Y entonces, pues es un grupo de trabajadores, pues grande, ¿no? Y entonces tienen acceso a la seguridad social y esto hace que, pues, un grupo fuerte de trabajadores tenga un ingreso más alto, pues, la verdad, porque finalmente ya tienen una mínimo, una base y además, pues, cotizan en el IMSS, tienen pensiones, tienen todo lo que implica ser formales. Otra cosa que se va a trabajar mucho, pues es el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que aún no se ha lanzado el proyecto final. Empezó en el IMSS con unas cosas que se llaman centros de cuidado infantil, en vez de guarderías, ahora se llaman así. Pero todavía solo es del sector formal y están viendo cómo moverlo, proyectarlo al sector informal de la economía, ¿no? Para que también las mujeres, y lo digo así porque las cuidadoras de México son mujeres, ¿no? Los hombres no cuidamos casi, pues no se insertan en el mercado del trabajo porque están cuidando y dicen, no, pues yo sí, hay como 2 millones que dicen siempre, yo quisiera trabajar, pero no puedo. Entonces, si trabajaran, pues ganan más y esas mujeres que ahorita pueden estar muy cerca de la pobreza o están en pobreza, porque no estamos pagando por un trabajo que ya hacen, lo vamos a empezar a pagar, pues van a salir de pobreza también. Entonces, eso tiene un impacto muy importante. Y lo otro que va a ser muy relevante, pues es el tema de salud, ¿no? Que creo yo que el IMSS Bienestar, pues empezó, ha sido complicado, ¿no? O sea, ha sido difícil, no creo que haya arrancado inmediatamente como debió. Recuerden que primero hubo un INSABI y luego siempre no se hizo, entonces como que eso atrasó bastante, creo yo, los pasos necesarios. Pero se plantea, pues ahora sí, que haya una especie de soporte cruzado entre las mismas instituciones de salud. Y esto va a ayudar muchísimo porque una persona que tiene IMSS Bienestar o IMSS normal, pues podría ir a cualquiera de los dos y entonces con una credencial única y eso ayudaría a que accedan a la salud más rápido, entonces también eso ayudaría bastante. Y lo último que se acaba de anunciar y también va a tener un impacto relevante en la pobreza, pues es la reducción de la jornada laboral porque pues va a haber pues más tiempo libre en general. Lo ideal sería que los trabajadores y las trabajadoras usaran ese tiempo para descansar o para estar más tiempo con su familia, pero muchos van a trabajar más probablemente, ya sea en otro trabajo, ya sea que les paguen horas extra, y entonces pues al final va a tener un impacto en el salario, o sea, eso va a tener un impacto fuerte en el ingreso, y eso pues también va a traducirse en menor pobreza. Es un conjunto de información muy relevante la que nos proporcionas, Luis, y cosa que agradecemos mucho. Y vamos a seguir en comunicación porque es un tema fundamental en nuestro país, haber cambiado de paradigma y pues seguir examinándolo e informándoselo a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Claro que sí, un gusto, muchas gracias nuevamente y estamos en contacto como siempre. Hasta Claro que pronto. sí. Muchísimas gracias.